Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes Heidi, Marilyn. Licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes Andrea, Carmen María y Pilar. Vamos a esperar unos minutos. Adriana, Glenda, buenas tardes. Buenas tardes Marcos y Wagner. Jorge, buenas tardes. En un momento vamos a comenzar. Buenas tardes Irma. Buenas tardes María Andrea. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, Kimberly, María José, Ana Belén, Ruth, Kimberly. Vamos a esperar un momentito más y comenzamos. Buenas tardes, Jamie. Bueno, muy buenas tardes. Vamos entonces a comenzar con la revisión de las actividades del capítulo 10. Acerca del examen final, solo nos quedan esta clase y 4 más, entonces únicamente vamos a avanzar posiblemente hasta el capítulo 12 y si nos da tiempo seguimos hasta el 13. Buenas tardes, Jacqueline, Kiara, Jennifer. Buenas tardes. Entonces hasta ese capítulo vamos a llegar. Vamos a ver entonces las actividades del capítulo 10 que están en la página, vamos a ver, que están en la página 199. Gracias, Pilar. Vamos a ver ahí entonces las actividades del capítulo 10. Una vez las revisemos, entonces continuamos con el capítulo 11. Bueno, ustedes tenían que identificar en estas actividades las falacias no formales, subrayar la conclusión y encerrar las premisas o identificar el aspecto en el que requiere la falacia. Como se pudieron ustedes dar cuenta en todas los ejemplos que están aquí, siempre podemos ubicar, ahora que ya tenemos este conocimiento, dónde está este pensamiento que puede estar tergiversado o apelando a los sentimientos, a las emociones, alguna creencia, para modificar la información que se desea transmitir. En la primera se dice que no se puede confiar en los informes que señalan lo perjudicial
¿Por qué? Porque ahí se considera que no es válido por la persona o quienes lo hicieron, las ONGs que viven del financiamiento externo. Se llega a esta conclusión porque se afirma allí también que como estas ONGs se descalifica el origen de la información por, por la persona, digamos, o la entidad que hizo esto. Entonces se concluye que no se puede confiar en eso y luego se dan las razones. Si ustedes se dan cuenta, no siempre vamos a encontrar las conclusiones al final. Aquí no podemos buscar este orden en todos los razonamientos, sino que hay que analizar cuidadosamente el razonamiento para saber dónde está, la falacia. Luego se dice que los que trabajan en las ONG son izquierdistas resentidos, tramposos y muertos de hambre. Y se concluye que los informes sobre los problemas que provoca la minería son falsos. Se llega a esta conclusión porque se ataca a la persona diciéndole que es resentida, tramposa y muerta de hambre. Entonces ahí vemos cómo no se puede llegar a la conclusión que los problemas que provoca la minería son falsos sobre la base de una afirmación determinada. Luego, no maneje con exceso de velocidad, de lo contrario le impondrán una multa. No dan razones por las cuales no manejar con excesos, sino que solamente es como un castigo el que se va a imponer ahí. Literal, la mayoría de la cree que va a tomar Coca-Cola y comer hamburguesas. Se concluye que esos son falsos los estudios que indican que es dañino para la salud. Entonces se concluye eso a partir de creer que una opinión que pueda tener muchas personas es lo suficiente para afirmar que algo que algunos estudios son falsos. Literal E. Yo asisto a todas las clases y siempre entrego mis tareas, pero el día del examen murió mi tía y se puso muy triste. Por ello creo que merezco ganar su curso. Allí el estudiante no está apelando a la misericordia para que el profesor le permita ganar el curso. Ni siquiera se solicita, por ejemplo, un examen, se podría hablar de un examen extemporáneo o algo más, pero no. Solamente él se está apelando a la misericordia. Literal F. En febrero de 2014 se reunieron varios cantantes y emitieron un comunicado, donde expresan que como artistas rechazan al gobierno. Allí ellos sin duda como artistas pues tendrán seguidores y demás, pero eso no les da la autoridad como para rechazar, afirmar que un gobierno es dictatorial y debe caer, porque ellos pues saben su área, que es la canción, pero ya en otra área ya es diferente. Luego se afirma que ninguna persona puede demostrar que una teoría es verdadera. Entonces, como nadie lo puede demostrar, ahí se nota que carece de fundamento. No se alude a por qué razones es verdad, no puede ser considerada verdadera y únicamente se dice que debe ser falsa. Luego, hasta ahora, en la literal H, nadie ha demostrado que no existe vida después de la muerte. Y como nadie lo ha demostrado, entonces eso es la prueba de que la existencia no termina con la vida nuestra. Entonces, ahí vemos el razonamiento confuso, el razonamiento confuso. Luego, este mes se han realizado 5 críticas realizadas a las actividades mineras. Todas provienen de líderes campesinos. Y a partir de eso se da la certeza de que todos los líderes se oponen a la industria minera. Se llega a una conclusión de una forma. Entonces ahí también hay una falacia. Luego, quien ha vivido en el campo sabe que el sol sale cuando aparece justo en el momento cuando los gallos cantan y por eso se puede concluir que el canto del gallo. Entonces ahí tampoco hay una relación lógica, una secuencia que permita establecer un vínculo entre las premisas y lo que se está concluyendo. Y la última, que es una pregunta en la cual hay una trampa, digamos,
no se puede, en ninguna de cualquiera de las dos respuestas que dé la persona va a salir bien librada porque es una pregunta manipulada. Entonces, en el número 2, ¿a qué clase pertenece cada falacia? La primera es contra la persona y la segunda también, la B. Voy a leer de arriba hacia abajo, primera columna de la izquierda. En la literal C es una apelación a la fuerza. La siguiente, una apelación al pueblo. Las dos últimas, una apelación a la misericordia y la otra a la literal G es por ignorancia y la H también. La I es una generalización imperfecta. La J es una causa falsa y la K es una pregunta compleja. Luego, tenían que, en la página 201, tenían que identificar la clase de falacia que se comete en cada fragmento subrayado. En el caso de la pregunta compleja, en el caso de la pregunta compleja, lo que pasa es que allí no da siquiera la opción de otra respuesta. Es una pregunta que tiene como les decía, es como una trampa, porque aquí una persona no podría decir, si solamente esas opciones le dan para responder, mire, yo nunca le pegué a mi esposa, porque solo tiene la opción de responder si le ha pegado siempre o si esta es la primera vez. Entonces, eh, ya es una pregunta que tiene una trampa y no da la opción. Por eso es una pregunta compleja. Se tendría que formular de otra manera. Me permito inquirir al acusado si alguna vez le ha pegado a su esposa. Aquí dice si siempre le ha pegado o es la primera vez. Ahí se asume que la golpea. Entonces, en la página 201, tenemos que identificar las clases con gusto, Francisca. Las clases de arriba hacia abajo, la literal que las identifica. La primera es la D, la segunda es la H, la otra es la F, la otra es la G, sigue con la I, luego la A, la B, la C y la F. Entonces allí terminamos con el capítulo 10, perdón. Entonces vamos a iniciar con el capítulo 11, que este es acerca del conocimiento. Bueno, ustedes ya verán en la página en la cual está este capítulo. Se inicia con preguntar, bueno, ¿qué es el conocimiento? La disciplina que lo estudia es la teoría del conocimiento o nociología y que busca abordar el tema del conocimiento desde todas las perspectivas posibles. Siempre reconozcamos que en este curso es un curso de introducción a la filosofía, no pretende ser exhaustivo desde ningún punto de vista para estos temas, pero únicamente tratamos de dar una visión general acerca de los temas que nos interesan aquí. Se va en esta unidad, nos vamos a enfocar en cómo se adquiere el saber, en los criterios de verdad y cuáles son los límites del conocimiento. Una definición que ofrece Adela Cortina es que ¿qué es el conocimiento? Es una actividad que tiene como objeto la aprehensión del estado de cosas. Aprehensión viene de aprender, no aprender de aprendizaje, sino de aprender de aprehensión, con esta H intercalada que significa apropiarse de algo, como hacerse de algo suyo, que uno lo toma y lo hace de sí mismo. Cuando de tal forma, entonces, aprehensión de un estado de las cosas de tal forma que pueda ser compartido con los demás. En esta definición vemos un punto muy importante y es que es algo que pueda ser compartido con los demás. ¿Cuáles son los aspectos básicos del conocimiento? El conocimiento es el que nos permite apropiarnos o aprender la realidad y llevarla a nuestra mente. Aquí recordemos la primera unidad del libro cuando vimos las distintas posturas de cómo se puede producir el conocimiento, si es una creación humana, si es algo que está ahí, cómo se toma.
Y al final de ese capítulo vimos, de esas unidades, vimos que es algo intersubjetivo. ¿De dónde viene por qué es importante, digamos, el lenguaje en todo esto? Porque cuando nosotros conocemos algo o aprendemos algo, adquiere valor cuando lo podemos comunicar. ¿Y cuál es la forma de comunicarlo? Por medio del lenguaje. ¿Por qué? Porque es un sistema de signos que hemos compartido, adquirido y aprendido de una comunidad y que nos va a permitir el intercambio, entonces, del conocimiento, de lo que nosotros vayamos tomando de la realidad. Es válido entonces en la medida en que es producto de acuerdos intersubjetivos de personas que pertenecen a una comunidad. Vemos entonces que, digamos, las condiciones o aspectos necesarios para que se produzca el conocimiento es que nosotros como seres humanos nos acercamos a la realidad, la aprendemos, la tomamos, la hacemos nuestra naturalmente a través de nuestra mente y tenemos la capacidad de compartirla con los demás. ¿Por qué? Porque es algo que se construye de forma intersubjetiva. ¿Y por qué lo entendemos? Porque somos sujetos que pertenecemos a una comunidad. Eh, el, eh, el mundo, no sé, ustedes me dirán si se está deteniendo la grabación o algo. No, licenciada. No, licenciada, ¿No? todo bien. Licenciada. Muchas gracias. Gracias, compañera. Entonces, teníamos aquí que el mundo como tal, nosotros no lo podemos, nosotros percibimos el mundo, pero no podemos tomar los objetos del mundo y llevarlos a nuestro, permítame, solo empezó a llover, permítame un momentito, por favor. Muy bien, entonces, sino que a través de nuestro cerebro es que nosotros nos apropiamos y creamos las representaciones de la realidad. Es así, y cómo lo hacemos pues lo vemos, nos apropiamos de esta experiencia y ya nos creamos como una representación o una idea de esto. ¿Cómo podemos estar seguros de lo que se conoce? Porque lo que nosotros sabemos es producto de acuerdos intersubjetivos. ¿Por qué? Porque como comunidad nos hemos puesto de acuerdo en los significados, en las ideas e incluso en el código que nosotros utilizamos para comunicarnos. ¿Cuándo se alcanza el conocimiento científico? Cuando el sujeto puede argumentar acerca de él con otras personas y va a encontrar coincidencias. Por eso es tan importante el lenguaje como una herramienta básica para construir entonces el conocimiento. Luego pasamos a los grados del conocimiento. ¿Cuáles son los grados? Son la opinión, la creencia y el saber. Aquí es importante que todos identifiquemos los distintos grados del conocimiento y sepamos cuáles son. Cuando estamos en el terreno de la opinión, en el de la creencia o en el del saber. Como profesionales, se espera que nosotros vayamos al saber, no a la opinión, no a la creencia, sino que lleguemos al saber. ¿Por qué? Vamos a ver las diferencias entre todos. La opinión es lo que una persona considera como verdadero, pero no está seguro. O sea, es mi opinión, ¿está seguro? Pues no sé, pero es lo que yo opino. Entonces, yo lo considero como verdadero. Si estoy seguro o no, no importa porque es mi opinión. Por esa razón, carece de un rigor que nos permita tomar decisiones a partir de esto o profundizar más en el conocimiento, porque es lo que yo percibo, yo considero que es verdadero. No es riguroso, por eso esta es solamente una opinión. ¿Y a dónde llegamos, cómo llegamos a esta opinión? Por la investigación a partir de algunos datos no investigados a profundidad.
De ahí es que nosotros, por ejemplo, si vemos en un periódico las columnas de opinión, vamos a ver distintas opiniones precisamente. Solo voy a ver qué escribe el compañero por aquí, que ya no vi. No tengan pena, allí todo esto, todo, absolutamente todo está en el libro. No hay, yo no lo, de aquí tomo todo, no tenga pena, Marcos. Entonces, aquí también está, ojalá que podamos continuar a pesar de la lluvia. Entonces, estábamos hablando acerca de las columnas de opinión. Entonces, ahí, en estas columnas, las personas pueden opinar acerca de distintas situaciones. Por eso vemos temas tan diversos, puntos de vista tan divergentes, y es permitido, ¿por qué? Porque son columnas de opinión, es lo que la persona considera. Es posible que sí haya investigado o tenga algún tipo de documentación al respecto, pero como es una columna de opinión, solamente se está expresando el parecer de una persona. Eso no quiere decir que esté mal, hay que tomarlo como esto, como lo que es una opinión. ¿Por qué se dice algo? Es porque todos, se cree algo porque todos lo dicen. Simplemente yo opino que estas personas son tales. ¿Por qué? Porque todos lo dicen, todos piensan lo mismo. Entonces, esta es una opinión. Y vemos que el fundamento puede ser incluso una falacia. En el caso del conocimiento científico, sin embargo, de una opinión o de un parecer se puede partir como una hipótesis que puede ser confirmada. Algo que puede ser confirmado. La creencia, permítame. Bueno, entonces en la creencia, bueno, ya salíamos de aquí, nos pasamos a la creencia, perdón. En la creencia, una persona está convencido de la veracidad, pero tampoco puede justificarlo de una forma lógica ante los demás. Es igualmente subjetivo y tampoco va a resistir mayores críticas o argumentación. ¿Cuál es la diferencia entre la creencia y el saber? Una opinión es algo que puede ser más personal, mientras la creencia es como algo un poco más amplio, como a nivel más como a nivel social, pero igualmente tampoco va a resistir críticas. ¿A dónde aspiramos entonces? Al saber. ¿Por qué? Porque este sí está fundamentado, tiene argumentos contundentes, es objetivo, es sólido, es demostrable. Esto es a donde nosotros vamos caminando. Desde luego que podemos externar nuestra opinión, pero tomarla como esto, una opinión nada más, porque es lo que resulta. Podemos tener creencias acerca de un tema diverso o lo que sea, pero recordemos que son creencias. El saber ya es algo diferente. ¿Por qué? Porque ya es algo que está fundamentado en más pruebas, en argumentos, como les estaba mencionando, y esto ya tiene solidez. Ya se puede debatir acerca de esto. ¿Por qué? Porque hay datos, hay fundamentos, entonces, para poder hacer distintas afirmaciones, y este es el que le interesa a la ciencia. ¿Para qué nos sirve todo esto en nuestra profesión? Como hablábamos en el caso de las falacias, no solamente en el caso de las falacias, por ejemplo, no solamente para no cometerlas, sí, que sería lo más importante, sino que también para detectarlas. Pues pasa lo mismo con esto. Nosotros debemos tener la capacidad de reconocer, bueno, una persona opina tal o tiene tales creencias, está bien, pero al momento, cuando ya estamos debatiendo o con una construcción sólida del conocimiento, entonces ya se está llegando al saber. Y eso es a donde nosotros aspiramos a llegar, porque vamos a tener la base para hacerlo.
Bueno, vamos a ver la siguiente. Los elementos del conocimiento. Esto está, ahorita les digo en qué página. ¿Dónde está? Vamos a ver, así, los elementos del conocimiento. Bueno, perdón, se menciona a partir de la representación mental que nosotros nos hacemos cuando aprendemos la realidad, se van a establecer todo el conjunto, que son el objeto y representación. ¿Cuál es el objeto? Es la realidad a la cual está el conocimiento. El conocimiento palpable, no debe, es decir, no debe tener una existencia material. Nosotros podemos, por ejemplo, eh, estudiar o poder definir qué es la empatía o qué es la cólera, qué es la ira, qué es la injusticia. Son ideas, nos podemos aprenderlas. Podemos referirnos, por ejemplo, al número 5, como se mencionaba en el libro, a las cifras, a distintos conocimientos, entonces no necesariamente debe ser algo tangible. El objeto entonces es la realidad a la que se refiere el conocimiento. Y todos vivimos rodeados en una realidad rodeada de una serie infinita de objetos con las cuales estamos interactuando. Esta realidad es única, pero todos la vamos a percibir de una forma diferente. ¿Por qué? Porque cada uno podemos hacer distintas interpretaciones de acuerdo a nuestras propias experiencias, a nuestras opiniones, a nuestras creencias y también de acuerdo con el saber. Entonces, es importante diferenciar entre esta realidad objetiva y la conocida. La objetiva, perdón, es la externa, la que es, digamos, la misma para todos, pero cómo la vamos a leer, a vivir, a interpretar, eso ya es producto de algo interno, personal, y de la interacción entre el sujeto y el objeto. La verdad entonces se debe establecer a partir de consensos entre los diferentes sujetos que la conocen. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de llegar a un acuerdo entre qué es entonces lo que se considera como verdad. El sujeto, que es otro de los elementos del conocimiento, es el que conoce al objeto y aprende algo ajeno a sí mismo. Esta palabra es importante, por favor que la recordemos, aprender, no aprender. En este caso, pues se trata en este caso es la palabra aprender algo que es ajeno a sí mismo. Pero las personas también podemos ser objetos del conocimiento. ¿Cuándo? Cuando nos estudiamos a nosotros mismos o cuando alguien estudia a las demás personas. La representación, entonces, que es el otro elemento, es el conocimiento mismo, pero no es la realidad. Recordemos que la realidad nosotros nos hacemos una representación de esta. Las personas, entonces, tomamos esta información de la realidad en conceptos que los vamos a comunicar por medio de signos. Nos representamos, tomamos nos hacemos una representación de la realidad. Y cómo lo representamos y cómo lo comunicamos es por medio de los signos. Un punto muy importante aquí es que esta abarca únicamente lo que la capacidad conceptual de la persona permita. ¿Dónde vemos esto? Por ejemplo, cuando ustedes iniciaron la carrera, ¿tenían alguna idea de en qué consistía la carrera? ¿Sabían algunos conceptos? Pero, y esto lo vimos el semestre pasado, mientras nosotros no tengamos la capacidad de nombrar estas realidades, es como si no nos apropiáramos de ella. Hay muchos conceptos que ustedes ahora ya los aprendieron, ahorita voy a que ya se apropiaron de ellos y tienen la capacidad conceptual de nombrar.
Por eso, una concepción amplia para lograrse. Un ejemplo muy, por ejemplo, si muy simple, y no logra decir, me duele tal o me duele la cabeza o la pierna, lo que sea, ahí se está nombrando a comprender mejor. Dígame, Jacqueline, vi que levantó la mano. Perdón, licenciada, se presionó. No tenga pena. Un ejemplo donde se apliquen los 3 tipos de ¿qué? Del anterior tema. Perdón. De Ajá, de lo que era el práctica, porque como nosotros en el examen. la opinión. Ajá, como en el examen nos pone más que todo ejemplos. Y lo que Sí. sucede que hemos visto es que al parecer conocemos como la explicación, sin embargo su aplicación al momento de diferenciar entre cada concepto nos cuesta un poco. Ajá. Entonces, la diferencia entre opinión, creencia y saber. Ajá. La opinión es solamente, vamos a regresar. La opinión es una percepción personal, es lo que cada quien únicamente considera desde su propio punto de vista. No tiene algún fundamento para demostrarlo, para llegar a esta conclusión, pero opina que esto es así. No le importa si está... Lo riesgoso de esto es que la persona puede considerar que esta es una verdad o es el saber cuando es solamente una opinión. Una opinión carece de... Podemos tener una opinión desde luego, pero por la misma característica de ser opinión, carece de todos los fundamentos. Como vimos en la tercera diapositiva, donde se habla del saber y se dice que se afirma que es una opinión bien fundamentada, a eso es entonces a dónde se aspira a llegar. Si nosotros vamos a expresar alguna información, que sea como saber. Esto no quiere decir que no podamos opinar, es decir, expresar nuestro parecer sobre algo. Una opinión es el grado inferior del conocimiento, carece de rigor y está bien porque es solamente lo que yo considero. Ahorita voy, Jamie, de lo que yo considero. La creencia es algo un poco más general, es como una concepción más amplia. Igualmente no lo puede demostrar, pero se queda únicamente con esa, y le basta para sentirse seguro de lo que está, en este caso, creyendo. En el caso del saber, allí sí ya está más fundamentado porque tiene bases, hay argumentos y se puede debatir. El conocimiento está impregnado, se contamina de nuestras creencias, opiniones. El conocimiento, aquí vimos que hay 3 grados del conocimiento. Podemos conocer algo al nivel únicamente de opinión, a tener alguna creencia al respecto, pero hacia donde nosotros vamos es al saber. Pero sí se contamina, yo colocaría que entre comillas la palabra contamina de las creencias. Aquí lo que necesitamos identificar o diferenciar es dónde están entonces estos, dónde ya están contaminando o están interactuando nuestras opiniones, si lo que estamos diciendo es producto de algo fundamentado o es solamente una opinión la que yo estoy externando. Yo puedo opinar, todos podemos opinar. Esto no quiere decir que la opinión sea mala. La opinión, como ustedes saben, nos revela mucho de la persona porque está transmitiendo cómo piensa, cómo percibe el mundo, cómo va a leer la realidad. Pero es esto, es una opinión, no es algo sólido. Sin embargo, vemos que muchas veces se toman decisiones a partir de solamente una opinión, nada más.
¿Cómo evita no mezclarlas? Estando alerta de las situaciones diversas para no caer en estas, en tener la temeridad de afirmar algo como indiscutible o contundente, algo sólido, cuando únicamente se trata de una opinión. Y si solo es para nosotros, pues no importa. Pero el riesgo aquí es muchas veces cuando a partir de estas opiniones o de algunas creencias se han tomado decisiones que puedan afectar a otras personas. No sé si ahí me explico. Sí, gracias. Solo una pequeña pregunta. ¿La opinión no se puede confundir con el juicio? No. ¿O son en teoría lo mismo? Un juicio, ¿en qué sentido? Lo que pasa es que, digamos, así como hemos visto los juicios, son juicios categóricos que son afirmaciones. En cambio, en una opinión, sí le entiendo su punto, lo del juicio. Sí, perdón. Es cuando se trata de, o juzgar, ¿a eso se refiere usted, de juzgar a alguien? Sí, Exacto. sí. Pues mire, cuando se está, lo que pasa es que usar la palabra juzgar en este contexto de ustedes es un poco delicado porque ustedes tienen una visión mucho más amplia de qué es juzgar, pero si nos circunscribimos a algo más limitado de juzgar, como usted dice, juzgar no es opinar, sí podría ser. En este caso, porque usted lo está interpretando, como me dice, como me lo está diciendo, de emitir opiniones o a favor o en contra, juzgar a alguien más. Entonces, allí creo que podría vincularse, pero hay que ser muy cuidadoso porque en el caso de ustedes, por su profesión, el uso el uso de la palabra juzgar ya va a tener otras connotaciones. Entonces, en ese sentido, sí sería muy, muy delicado hacerlo. Ok, muchas gracias. Bueno, vimos, bueno, entonces veíamos por qué aquí nos habíamos quedado en la representación, que es el conocimiento mismo, pero no la realidad, porque la realidad los objetos de la realidad son los que nosotros como sujetos aprendemos y hacemos una representación de esta realidad, que es el conocimiento mismo. Vimos la importancia entonces de los signos para comunicarnos y no solamente para comunicarlos, sino que para almacenarlos y compartir con los demás. Vamos a ver. Vamos a terminar con las características del conocimiento. Es acumulativo, perfectible y perenne. ¿Qué significa cada uno? El conocimiento se almacena, es algo que nosotros vamos acumulando. Un ejemplo, cuando ustedes están aquí porque tuvieron la capacidad de acumular conocimiento. Si no, no habrían aprendido, por ejemplo, a leer, porque se les habría olvidado eh, que las letras tienen un sonido, cómo se forman las sílabas, las palabras. No habrían tenido la capacidad de almacenar esta información. Entonces ahí vemos un ejemplo del conocimiento que es acumulativo. Otro ejemplo es en el caso, por ejemplo, de la ciencia. Pensemos en las vacunas. A lo largo de los años ha habido investigaciones acerca de las vacunas, ya se sabe cómo funcionan, cómo se elaboran y todo esto. Y este conocimiento acumulado sirve sirvió, por ejemplo, para llegar a elaborar una vacuna contra tal o cual enfermedad. Entonces, esta es una de las características del conocimiento, que es acumulativo. Cada vez que hay un nuevo conocimiento, este va a servir para dar una vista a los conocimientos anteriores. Y también se reconoce que lo nuevo solo es posible gracias a los saberes previos. ¿Por qué? Porque son los saberes que se acumularon y que han permitido avanzar en el conocimiento. Es cuando es cuando se guarda la información. Sí se guarda la información. Eso es acumulativo. Vamos a ver, guardar la información. Guardar y hacer uso de ella, ¿verdad? No solamente guardarla, sino que
El hecho de que el conocimiento sea acumulativo permite hacer uso de él, crecer sobre la base del mismo. Pensemos, por ejemplo, si ustedes van a la playa, o un lugar donde hay arena, y ustedes quieren construir un castillo de arena, tienen que acumular la arena, tienen que acumularla para partir de una base pequeña, colocarle más encima y más, hasta llegar a construir lo que ustedes quieran. Ahí se está acumulando, no solamente guardarla, digamos, es acumularla. Se trata de acumularla, hacer uso de ella, no solamente de, aquí podríamos decir, para usar la palabra que usó Carmen María, guardar la información. Yo podría llegar y guardar un poco de arena, pero no voy a, ¿cómo voy a hacer uso de ella? Aquí en este contexto, digamos, si vemos las características del conocimiento, vemos cómo la acumulación del conocimiento es lo que nos permite, a partir de una base, seguir construyendo lo nuevo, porque se está acumulando, digamos, de esta manera, como se los menciono, es como para imaginar lo que está colocándose información, como capas de información, se está acumulando y se usa. No solamente almacenarla, ¿verdad? O sea, es un contexto un poco distinto. Es como el saber, ajá, por eso es acumulativo, ajá, como usted lo menciona ahí. Entonces es un poco diferente. No se trata solo de guardar el conocimiento, porque piensen, por ejemplo, en algún conocimiento. Yo creo que hasta hay un meme, algo que ustedes hayan aprendido y que nunca lo hayan vuelto a usar. Algo que jamás, algo que aprendimos en el colegio o en el instituto o donde sea, que lo aprendimos porque nos lo teníamos que aprender y ahí lo dejamos y nunca lo volvimos a utilizar. Esto es acumulativo. Ustedes han visto una película que se llama, es una de Disney, pues ahí está el ejemplo, donde sale tristeza, alegría, cólera y enojo. Ahorita se me fue el nombre. ¿Cómo se llama esta película? ¿Quién me recuerda el nombre? Intensamente. Gracias. Entonces, gracias Pilar y Dafne. Si ustedes vieron Intensamente, entonces ahí podemos ver esto de las características del conocimiento. Si no vieron Intensamente, pues véanla. ¿Por qué? Porque ahí se ve precisamente que en la memoria de una niña se puede hacer un recorrido por todos sus recuerdos. Vemos cómo hay alguna información, también vemos que hay información que ya no sirve, que se va descartando. Lo que olvidamos, lo que comentaba aquí Erika, el trinomio cuadrado perfecto. Pero hay otros conocimientos, hay paredes construidas de conocimiento. Entonces, así, ¿y cómo se llega ahí? Por acumular toda la información. Entonces, ahí vemos que el conocimiento es acumulativo. Otra de las características es que es perfectible. ¿Qué quiere decir? Es que puede ser perfeccionado, mejorado, modificado. Todos los conocimientos que hemos adquirido, si estamos hasta aquí, por ejemplo, es porque han podido, no solamente fue acumulado, sino que también fue perfeccionado. Usted lee ahorita mucho mejor que cuando estaba en segundo primaria. Puede comprender muchas palabras más que cuando estaba en segundo primaria. Lo ha perfeccionado. Tiene otro criterio. Usted ahora ya puede hacer inferencias de conocimientos, de contenidos más amplios, diferentes. Entonces, a eso se refiere el conocimiento como perfectible. Si pensamos en la película esta Intensamente, vamos a recordar que había conocimientos o ideas que ya no servían y habían unos personajes que sacaban esa información porque ya no era útil. Entonces se está perfeccionando y llega nueva información. Sin embargo, en muchos casos, pues todas estas pequeñas bases sirvieron para construir más el conocimiento porque se fue perfeccionando. Y también debemos tomar en cuenta que la realidad está en constante cambio. Y el hecho de que esté en constante cambio requiere que nosotros también estemos abiertos a este cambio, a acumular nuevo conocimiento,
a perfeccionarlo cada vez más. Y otra de las características es que es perenne. Dígame, Carmen María. Sí, licenciada, disculpe, también podría decir que es perfectible, también es como la tecnología que va evolucionando y cambiando, ¿verdad? Es una forma, sí, ahí vemos que es algo perfectible, que se va perfeccionando, que cada vez es mejor. De eso es lo que se trata, ¿verdad? Que es perfectible o es mejorable. A eso se Ah, ya, refiere. ya, Ajá. gracias. Bueno, la otra característica del conocimiento es que es perenne. ¿A qué se refiere? A que es algo que nunca termina. Eso es para toda la vida. Siempre hay conocimientos nuevos, hay otros que vamos a descartar, pero siempre habrá conocimientos nuevos, ¿verdad? ¿Y cómo se logra el avance de la ciencia? Precisamente por estas características del conocimiento, porque es acumulativo, perfectible y perenne. Y si lo sacamos de la ciencia, ¿cómo nosotros como individuos, dónde vemos todo esto? En toda nuestra formación que hemos tenido, acumulamos conocimiento, lo perfeccionamos. Ahorita estamos en un proceso de aprendizaje, pero estamos aprendiendo. El hecho de haber llegado a la universidad no quiere decir que yo ya no voy a saber, bueno, yo ya no, de haber terminado, por ejemplo, la educación media, bueno, yo ya terminé, ya no tengo más que saber, si hay más que saber, está la universidad. Después de su carrera puede haber un posgrado o algo más, pero esto es algo que siempre es perenne. Aquí no se refiere únicamente, desde luego, a los conocimientos académicos, sino que conocimientos en todos los ámbitos a nivel personal, social, cultural, todo. Cuando se trata del conocimiento es acumulativo, es perfectible y es perenne. Y esto es lo que permite entonces el avance de la ciencia, porque se descarta lo nuevo y se renuevan viejas teorías. Si ustedes recuerdan, cuando el año pasado iniciaron las pruebas para encontrar vacunas, hicieron muchas pruebas, estudios, se descartó lo que no funcionó y se trató de mejorar en este sentido. Y para terminar esta parte del capítulo, se destaca la importancia del lenguaje. ¿Qué tiene que ver el lenguaje con todo esto? Porque es a través del lenguaje como nosotros manifestamos el conocimiento. Cuando ya estamos nombrando el conocimiento adquirido, es como que ya lo almacenamos, ya tiene un lugar en nuestra mente, es un conocimiento. Pensemos en la película, si volvemos de nuevo a esta película, que ojalá la puedan ver, eh, había era como una estantería llena de bolitas y en cada bolita era una experiencia, una idea, un conocimiento. Entonces, cada una de estas experiencias tenía un nombre, por eso estaban los personajes y decían, aquí está el recuerdo de tal, lo dejamos o lo quitamos. Y lo dejaban o lo quitaban. Entonces, estos quedan almacenados en la mente, pero tienen un nombre, existen, ¿verdad? Cuando los nombramos. Y cuando ya sabemos que están allí, que son, entonces ya están disponibles para ser usados. Mientras más dominio tengamos del lenguaje, vamos a aumentar nuestra capacidad de conocer, porque ya estamos nombrando el mundo. Y a la vez, mientras más conocimiento tengamos, vamos a adquirir más lenguaje porque requeriremos de nuevas palabras para nombrar la realidad y al contar con nuevas palabras se va a ensanchar a la vez el conocimiento. No sé si ahí me explico, jóvenes, si tienen... Ahora, aquí termina esta parte. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay dudas? No, licenciada, todo bien. No. Vaya, muchas gracias. Para el próximo martes nos toca terminar el capítulo 11. Entonces, por favor, terminan de leer el capítulo 11, página 137. Allí vamos a ver, no, ahí no estamos, vamos a ver el tema de la verdad. Está en la página 140
y lo vamos a terminar el 11 y vamos a comenzar el capítulo 12, por favor. Entonces, esto es lo que les queda de tarea para la próxima clase. Terminan el capítulo 11, hacen la tarea e iniciamos el capítulo 12. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ya? Muy bien. Entonces, nos vemos. Que tengan muy feliz tarde, muy feliz fin de semana. Que todos estén muy bien, jóvenes. Cuídense mucho. Feliz tarde, licenciada. Igualmente, feliz tarde a todos. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde para ustedes Tarde, también. licenciada. Feliz tarde, nos vemos. Feliz tarde a todos. Licenciada, perdone, le puedo Dígame. hacer una pregunta.